caminando, caminando en integridad. Te serviremos, llevaremos gloria y salvación. Llevaremos gloria y salvación. Llevaremos gloria y salvación. Amén. Gloria y salvación. Te adoramos, Señor. Te serviremos, Señor, con integridad. Al que es digno, vamos a cantar a Jesús, de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Dile a Jesús, al que es digno, tú eres digno, Jesús, de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Contemplando yo la cruz, la excelencia puedo ver, tu justicia y santo amor derramado sobre mí. Al que es digno, dile a Jesús, de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Al que es digno, díselo, al que es digno de adoración, al que es inigualable, a Jesús, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Tú eres digno, Señor Jesús. Dile con nosotros, coherederos con Jesús, de su reino celestial. Damos gloria y honor, dilo fuerte, mi hermano, a nuestro bendito Dios. Cántalo, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Él es Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Al que es digno de adoración,
manos, dile, tú eres digno, Señor, y nadie más. Tú eres digno, Señor. Dale un aplauso fuerte a Él. Tú eres digno, Señor. Nadie más es digno. Proclamemos a Jesús. Vamos. Vamos a animarnos en el Señor, porque Él es nuestra victoria. ¿Listos? Proclamad en las naciones, proclamad tiempo de guerra. Despertad a los valientes, vengan y acérquense a Él. Otra vez. Proclamad en las naciones, proclamad tiempo de guerra. Despertad a los valientes, vengan y acérquense a Él. Todos los hombres de guerra, preparen su espada también. Aquí está. Afilen su lanza y no teman. ¿Por qué? Porque Jehová, Él reina. Vamos, naciones todas unidos, alisten sus armas de guerra y a una voz todos gritan: ¡Hey! Él reina. Vamos, naciones todas unidos, alisten sus armas de guerra y a una voz todos gritan: ¡Hey! Él reina. ¿Cuántos proclaman que Jesús reina? ¿Listos? ¡Vamos! Proclamad en las naciones, proclamad tiempo de guerra. Despertad a los valientes, vengan y acérquense a Él. Una vez más, dilo. Y proclamad en las naciones, proclamad tiempo de guerra. Despertad a los valientes, sí, y vengan y acérquense a Él, solo a Él. Y todos los hombres de guerra, preparen su espada también. Afilen su lanza y no teman. ¿Por qué? Y porque Jehová, Él reina. Vamos, naciones todas unidos, alisten sus armas de guerra y a una voz todos gritan: ¡Hey! Él reina. Vamos, naciones todas unidos, alisten sus armas de guerra y a una voz todos gritan: ¡Hey! Él reina. A ver, la pura batería se queda, vamos. Vamos, se puede oír mejor. Vamos. Vamos, naciones todas unidos, alisten.
Sí. Bueno. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Bien. Vamos a... Somos poquitos, pero luego llegan, ¿no? De repente tengo los ojos cerrados y los abrimos y se multiplican. Qué bueno. Está bien que lleguen más, ¿no? Que se vayan. Bien. Acompáñame, por favor, con su Biblia. Ahí al libro de los Hechos, libro que estamos estudiando. Hechos capítulo 2. Y ya lo hemos comentado, ya lo hemos dicho, pero hoy en día hay mucha burla hacia el nombre de Dios, hacia el nombre de Jesús, ¿sí? Por ahí el fin de semana se llevó a cabo la marcha del orgullo gay, ¿no? En Ciudad de México. Y andaba por ahí una persona como vestida de Jesús, ¿no? Bueno, representando a Jesús, y obviamente de una manera muy amanerada, ¿sí? Siendo una burla del Señor Jesucristo. Y son cosas que pueden indignar, pueden causar molestia, por su ignorancia, definitivamente, su pecado, ¿sí? Pero para nosotros, para los que sabemos quién es Él es el Señor, es el Cristo, es el Curios, ¿sí? Y Pedro, este pasaje que vamos a leer, esa porción, y hasta donde vamos a leer, termina con una declaración muy contundente, ¿sí? Vamos a leer desde el versículo 22, Hechos 2:22. Dice: varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. A este, entregado por él, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. 26. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Y esa es la parte a que quiero llegar, hermanos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mientras el mundo puede despreciar
y hacer burla del Señor Jesucristo. Dios lo ha hecho Señor. Dios lo ha hecho el Rey sobre todas las cosas. Y no importa las burlas, no importan lo que puedan decir de Él. Él es el Señor y es el Cristo. ¿Sí? Entonces, con esa confianza, con ese entendimiento que podamos tener de su palabra, de quién es Él, vamos a cantar en esa tarde. ¿Me acompaña con una oración? Señor, tú eres Dios, tú eres el Cristo, tú eres el Curios, eres el Señor. Y aunque el mundo, Señor, te dé la espalda, y aunque el mundo llegue a hacer burla de ti, Señor, para nosotros tú eres, Señor, la razón de vivir. Tú eres por quien vivimos, Señor. Tú estás por encima de todo y de todos. Eres tan grande, Señor, que ni siquiera podemos imaginar con esta mente finita tu grandeza. Eres tan glorioso, Señor, que no podemos imaginarlo siquiera. Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, y así queremos vivir, Dios. Y aunque otros te den la espalda, nosotros no, Señor. Aquí estamos para ti, para servirte, para honrarte, Señor, con nuestra vida, con lo que somos, y decir, Señor, que tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú diste tu vida por nosotros. Queremos responder igual, Señor, ante nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros mejores años, todo lo que tengamos, Señor, a tus pies, pues lo diste todo, Señor, por nosotros. Y qué mejor inversión de tiempo, Señor, que estar aquí en esa tarde adorándote y cantándote a ti, el único Dios verdadero. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Está listo, hermano? Vamos a cantar. Solo me preguntaré, ¿qué más puedo hacer que adorar? Adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo, eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Aquí estoy una vez más. Aquí estoy, Vine a agradecerte. vida tú cambiaste. Tu vida diste por mí, tu Hijo murió en la cruz por mí. ¿Qué más puedo hacer que adorar? Adorar. Vamos, hermano. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo, eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo, eres Rey
para ti, Señor. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo, eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo, eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. 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 Damos nuestra vida, Señor, para tu gloria, Dios, para proclamarte, Señor. Jesús, tú eres el Rey, así como lo leímos hace un momento. Dios te hizo Señor y Cristo. No queremos ser nosotros los reyes de nuestro propio corazón. Queremos que tú gobiernes nuestra vida, que tú seas el Rey en nuestra vida, Señor. Así como eres el Rey de la gloria, el Rey de todo, que nuestra vida vaya de acuerdo a esta realidad, que no nos gobernamos nosotros, Señor, sino que nos gobiernas tú, Dios. Tú eres el Rey, Señor. Es el Rey de gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me dan. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Levante sus manos y diga: Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. una vez más. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso.
que tú verdaderamente seas el Rey de nuestra vida. No podemos dejarle el gobierno a nuestra carne, a nuestras emociones o a alguien más, Señor. No podemos dejar el gobierno de nuestra vida en otras manos. Si hemos confiado en ti para la eternidad, ¿cómo no descansar ahora, Señor, en ti? En que tú eres el Rey, pero eres mi Rey, eres nuestro Rey, Señor. El Rey de la gloria, pero también eres el Rey de mi ser. ¿Qué mayor garantía? ¿Qué mayor garantía de que tú tienes el control de nuestra vida, Señor? Que tus tiempos, que tus propósitos son más altos que los nuestros. Y no podemos decir que eres nuestro Rey y a la vez que haya queja en nuestra boca. Purifica nuestros labios, Señor, también. Tú eres el Rey, Señor. En esa tarde así lo hemos cantado, lo hemos creído, Señor, que tú eres el Rey. Y una vez más, aunque el mundo te dé la espalda, nosotros seguiremos tus propósitos, Señor. Te seguiremos a ti. Háblanos en esa tarde, Señor, por medio de tu palabra. Gracias por el tiempo que vendrá, Señor, donde seguramente, Señor, nos hablarás, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por ese tiempo. Bendice a mis hermanos, Señor, con tu presencia, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Seguiremos aprendiendo del Señor. ¿Puede tomar su lugar? Por favor. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Gracias a Dios que podemos adorarle, podemos alabarle, ¿no? Y tenemos libertad. Los niños que pasan al salón ya pueden hacerlo. Creo que no. Bien. Pues vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Sí? ¿Ya estamos listos? Eso. Qué bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 14. El versículo 24 al 28. Son 4 pasajes nada más los que vamos a ver. De hecho, va a ser una enseñanza cortita, unas 2 horas y media, yo creo.
Y bueno, vamos a orar también para que el Señor hable a nuestras vidas, ¿sí? Cuando estemos ahí me dicen y leemos juntos, ¿va? ¿Ya estamos ahí? Bien. Dice, sí, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Oramos. Señor, ponemos en tus manos este tiempo, Padre, que vas a hablar a nuestro corazón como iglesia, que en nosotros, Señor, haya ese deseo, Padre, por aprender y por dar respuesta a ti. Tú eres bueno, Señor, y siempre provees para nosotros. Conoces nuestra necesidad, como congregación la conoces, Señor, y siempre nos llevas a ser desafiados, Señor, esperando que en nosotros haya esa respuesta, Señor, y que podamos abrazar lo que tú quieres enseñarnos. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en los últimos pasajes, en el contexto, vemos cómo aquí Hechos narra la expansión del cristianismo, ¿no? Desde Jerusalén hasta los confines del Imperio Romano, ¿sí? En el capítulo 13 y en el capítulo 14 detallan el primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé. De hecho, este viaje comenzó en Antioquía de Siria, ¿no? Luego pasó por Chipre, Asia Menor, que es la actual Turquía, y de regreso a Antioquía. En el capítulo 14, Pablo y Bernabé enfrentan diversos desafíos, oposiciones que siempre hay en la obra, ¿no? Este es un excelente ejemplo para aquellos que dicen que si estás obedeciendo al Señor todo va a ir bien. Bueno, la Biblia dice lo contrario, ¿sí? Siempre habrá oposición, siempre habrá situaciones adversas. Entonces, aun cuando ellos habían experimentado todo esto, lo estaban experimentando, también ven cómo Dios obra de manera poderosa y obra para establecer precisamente nuevas comunidades en los diversos pueblos a donde ellos estaban compartiendo el evangelio. Entonces, a lo largo de la serie hemos visto, además de datos históricos que son muy interesantes e importantes, enriquecedores en cuanto a nuestra fe, también hemos visto diferentes aspectos a considerar, como el comportamiento de los primeros cristianos, de la iglesia primitiva. Por supuesto, dignos de replicar, ¿no? Dignos de ejemplo, como la valentía, la constancia, la fe, la esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los versos que acabamos de leer, mis amados, son seguidos de una golpiza al apóstol Pablo. De hecho, lo acababan de apedrear. Sí. Y ya nos enseñaron las semanas pasadas acerca de eso. Sin embargo, vemos cómo su determinación de seguir continuará hasta el fin. ¿Sí? Digo, nosotros ya lo vemos de acá para atrás, ¿no? Pero vemos cómo el apóstol Pablo continuó. ¿Sí? Entonces, de hecho, ahí en el capítulo 14, ¿sí? Habla acerca de unos versículos atrás de lo que acabamos de leer. ¿Sí? Dice que lo habían dado por muerto después de que se levantaron. Ellos siguieron predicando el evangelio. Dice que después de predicar el evangelio, confirmaron los ánimos de los discípulos. Ellos los animaron, dijeron, ¿verdad? Échenle ganas, no se desanimen. Esto es parte del show, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Sacudiéndose, quizá curándose las heridas con un ojo así, la cabeza abierta. No sabemos físicamente cómo quedó el apóstol Pablo. Lo apedrearon y lo dieron por muerto. ¿Sí? Imaginemos el panorama. Entonces, sin embargo, dicen que ellos, ¿no?, les exhortaron a que permanecieran en la fe. Dijeron, permanezcan, ¿sí?, en esto, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Es un desafío, mis amados. Este es el camino del creyente. ¿Sí? Si a ustedes le vendieron otra historia, le dieron gato por liebre. Este es el peregrinar del creyente, del cristiano, del discípulo de Dios. ¿Sí? Versículo 24 dice, y pasando por Pisidia vinieron a Panfilia. ¿Sí? Ahí por si quieren algunos nombres para sus hijas, ¿verdad? Ahí están dos nombres muy bonitos. Estas dos eran regiones de Asia Menor. Después de enfrentar persecuciones, como mencionamos, conflictos en lugares como Iconio, en Listra y en Derbe, Pablo y Bernabé, continúan con su viaje misionero, regresando por las regiones que ya habían visitado. Y esto con el fin de confirmar y fortalecer a los nuevos creyentes. Sí, ahí van de vuelta por atrás, ¿verdad? Donde fueron de ida, regresan, confirmando y fortaleciendo a estos mismos hermanos que les habían predicado. En el versículo 25 dice que habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Y en Perge es una ciudad de Panfilia. Pablo y Bernabé predican el evangelio, luego viajan a Atalia, que es un puerto cercano. Ahora, este pasaje muestra la dedicación continua de los apóstoles a la predicación del evangelio a pesar de las dificultades. No eran de chocolate, pues. ¿Sí? No eran de chocolate, no se agüitaban. Vamos a regresar en donde me hicieron mala cara. Hace unas semanas, no sé si la semana pasada o la antepasada, yo les mencionaba en la prédica cómo es que me tocó cerrarle la puerta, ¿no?, a algunos hermanos porque iban y nos visitaban. Yo doy gracias a Dios por la vida de ellos, porque a pesar de los desprecios, ellos no claudicaron, permanecieron y siguieron predicándonos. Yo lo recuerdo perfectamente bien. E insistieron con mis papás, y gracias a Dios porque precisamente su obediencia al Señor, ¿sí?, esa fe a pesar de, sí, bueno, pues estamos por acá, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran dicho, no, pues ahí se le echan, no quieren? Entonces, en ese sentido vemos cómo en los discípulos, en este caso del apóstol Pablo y en Bernabé, bueno, había una persistencia a pesar de las dificultades y de las oposiciones. Pero nosotros muchas veces nos hacen mala cara y no voy a andar tirando las perlas a los cerdos, ¿verdad? Hey, me doy la vuelta y me voy. Tengamos cuidado con eso. Sí, tengamos mucho cuidado con eso. Entonces, repito, en estas regiones, aun cuando sabían que sus vidas corrían peligro, la urgencia de la afirmación de la fe de los hermanos y la supervisión de sus almas eran aún más importantes. Más importante que sus propias vidas. Mucho más importante que eso. Entonces hemos de reconocer, mis amados, que este sentido de urgencia por predicar el evangelio pareciera que ha desaparecido del corazón de la iglesia actual. Sí. Muchas de las veces procuramos las comodidades del edificio, las estructuras dogmáticas correctas y cosas que ciertamente no son malas, pero hay una nula preocupación porque el evangelio se predique. Y eso sí es malo. Y eso sí es malo. Sí. Y solo quiero enfatizar, ese no era el sentir de los apóstoles. Ese no era el sentir de los apóstoles. Y si ellos vivieran en estos tiempos, creo estar seguro que la prioridad en sus corazones no sería distinta a la que tenían. No sería distinta a la que tenían. Estaban dispuestos a morir con tal de que se anunciara el evangelio. La pregunta obligada aquí es, ¿y tú? ¿Y usted? ¿Y yo? ¿Estamos dispuestos a morir a causa del evangelio, porque se predique el evangelio? ¿O me sigue interesando tanto el qué dirán? ¿O cuánto me costará predicar el evangelio? Digo, son preguntas importantes que debemos de considerar como iglesia, ¿sí? En el versículo 26 dice que de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que precisamente habían cumplido, dice el texto 26. Entonces aquí Pablo y Bernabé regresan a Antioquía de Siria, la iglesia precisamente que los había enviado inicialmente en este viaje misionero. A Pablo y Bernabé no se les ocurrió irse de mochilazo
Ellos fueron enviados, y ahorita vamos a ver, de hecho, vamos a desarrollar todos estos textos, vamos a extraer algunos puntos importantes, pero no es como que agarraron y se fueron de mochilazo, ¿no? Regresaron a reportar. ¿Sí? Entonces, este versículo subraya la rendición de cuentas y el informe de regreso de los misioneros que deben de dar, ¿verdad?, precisamente a la comunidad que los envió. ¿Sí? Pablo y Bernabé rendían cuentas. ¿Sí? El versículo 27 dice, habiendo llegado y reunido a la iglesia, ¿sí?, refirieron qué mal les había ido, cuántos azotes habían recibido. Se pusieron a llorar a los pies de la iglesia y dijeron lo mucho que padecieron. Y les dijeron que pasaron hambres y que los habían dado por muertos y lo habían apedreado. ¿Eso dijeron? ¿Qué refirieron? Cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Qué desafiante, ¿no, mis amados? Digo, es importante comparar constantemente nuestro lenguaje, ¿no? Lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos con lo que nosotros vemos, ¿no?, en la iglesia primitiva. Dice que al llegar a Antioquía, Pablo y Bernabé reúnen a la iglesia para informar sobre las grandes obras de Dios, los grandes actos de Dios durante su viaje misionero. Eso era lo más importante para ellos, poder exaltar el nombre de Dios, que todo el mundo viera lo que Dios había hecho. Y dice en el versículo 28 que se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, permanecen en Antioquía por un periodo prolongado, iniciando la rendición de cuentas y fortaleciendo a la comunidad local, que estos son aspectos importantes también del ministerio misionero, ¿sí? Entonces, estos textos, este pasaje que acabamos de leer nos ofrecen varias lecciones, pareciera que no, pero sí. Le decía a Bogdan, estos textos están bien cortitos, prácticamente y Pablo y Bernabé regresaron, pero hay muchas cosas que sacar y son 4 puntos los que quiero mencionar. 1, la rendición de cuentas en el ministerio. Sí, hay una actitud aquí que creo que tenemos que rescatar. 2, el reconocimiento de la obra de Dios. La gloria es totalmente de Dios. 3, la incorporación de nuevos creyentes. Y el último punto, el 4, es fortalecimiento de la comunidad local, ¿sí? Entonces, quiero empezar lógicamente por el número 1, el hecho de hablar de la rendición de cuentas en el ministerio, ¿no? Pablo y Bernabé regresan a la iglesia que los envió para dar un informe detallado. Y esto resalta la importancia de la transparencia, mis amados, que debe de haber en cualquier ministro y en cualquier ministerio, ¿sí? Esto resalta, repito, la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en cualquier ministro y ministerio. Cada líder, cada hombre a cargo, ¿verdad? En este caso, cada misionero, así como cada servidor, debe de mantener una relación abierta y honesta con las comunidades de apoyo, ¿no? Se da mucho, ¿verdad?, misioneros que son patrocinados por otras iglesias y no rinden cuentas, no dicen nada. Y bueno, me tocó a mí antes a ir a algunos eventos, ¿verdad?, de misioneros que estaban hospedándose acá en el Fiesta Hill, ¿no? Dice, bueno, se parecen mucho a los misioneros de la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, hay cada caso. Así como hay misioneros, ¿verdad?, que realmente utilizan esos recursos para la obra, pues hay muchos otros que no están bien ubicados, ¿no? Y eso es nada más porque no echan un vistazo a las Escrituras. Por eso es muy importante siempre ir a las Escrituras. Y creo que como iglesia, ¿no?, tenemos que observar, y hay cosas que siempre el Señor nos llevará a ajustar, a reforzar, ¿verdad? Porque de eso se trata. Entonces, todo servidor, todo misionero, todo aquel que participa en la obra de Dios siempre debe de ser transparente y estar dispuesto a rendir cuentas. Todos. Desde el pastor, ¿sí?, el diácono, los ancianos, los que limpian, todos estamos sujetos a eso. Ninguno pasa por encima de nada, ni de nadie. De decir, no, pues yo soy el pastor, ¿y a usted qué? No, todos, sí, todos. Tristemente me ha tocado, ¿no?, porque mi teléfono está enlazado a la página de Facebook de la iglesia, y me han llamado, me han mandado mensajes misioneros
para pedirme apoyo o me dicen, pastor, pues queremos ir a predicar allá a su iglesia, ¿no? Y pues nosotros recibimos lo que usted considere. Normalmente pregunto, ¿no? Bueno, ¿quién es tu pastor? ¿A qué ministerio perteneces? Y hay quienes sí lo tienen o dicen tenerlo, pero de verdad hay muchos que no lo tienen. Bueno, es que el Señor me alcanzó y el Señor me llamó. Normalmente esa gente precisamente son personas que no están dispuestas a rendir cuentas, que tienen problemas con la sujeción, tienen problemas con la autoridad, y a donde van siempre terminan tronando y dicen, no, pues es que Dios me llamó, ¿qué le voy a andar a rendir cuentas a un hombre si el que me llamó fue Dios? ¿No? Ningún hombre va a andar limitando mi llamado. Bueno, hay un orden, y es importante eso, ¿no? Entonces, quizá por ahí alguno de ustedes se pueda topar con algún misionero, ¿verdad? Con un excelente speech, pero siempre es importante, ¿quién es tu pastor? ¿Sí? O sea, ¿a qué ministerio perteneces? ¿A quién rindes cuentas? Y bueno, ahí nos daremos cuenta si está haciendo las cosas como Dios quiere o no. Ahora, no dudo que quizá anda uno bien intencionado, pero mal enseñado. Bueno, si tiene la oportunidad, llévelos a las Escrituras, llévelos a este pasaje y enséñele cómo aún el apóstol Pablo, como un Bernabé, estaban sujetos, ¿sí? Y rendían cuentas. Eso es importante. Entonces es un ejemplo para todos, el hecho de que nosotros rindamos cuenta y que estemos sujetos a nuestros pastores, ¿sí? Entonces Hebreos capítulo 13 versículo 17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y hay una razón, dice, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Como pastor les digo, es mucho más sencillo, así se los digo, es mucho más sencillo poder pastorear a alguien pastoreable. ¿Se entiende? Alguien que dice, pastor, aquí estoy. Y no para que les diga qué hacer, porque normalmente de verdad yo no les digo que tienen que hacer esto, no, es que dice la palabra, pero yo recuerdo mucho a nuestros pastores Raúl y Rocío, y en 2-3 ocasiones nos llamaban la atención, nos decían, díganos las cosas. Para nosotros cualquier cosa, pues salir al quite, pero si no sabemos qué está pasando, al final es nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces son cosas importantes. El hecho de que como pastores, ¿no?, aquellos que estamos a cargo de la operación de la congregación, estemos enterados de las situaciones que estén viviendo. A veces quieren que uno opere en la adivinación y el asunto es que eso es pecado. Ni somos adivinos y tampoco vamos a procurar serlos. ¿Me explico? Ahora, y si Dios en su soberanía no ha tenido a bien que se nos revele sus problemas particulares, bueno, rinda cuentas. ¿Me explico? Rinda cuentas. Acérquese. Y eso será mucho más sencillo. Entonces, este versículo subraya la responsabilidad no solamente de nosotros de estar sujeto a nuestros pastores, sino también de nosotros como pastores y líderes, de estar velando por la iglesia, ¿no? De estar velando por la congregación y dar cuentas a Dios precisamente por el liderazgo que tenemos o el encargo que hay en nuestra vida. Entonces la rendición de cuentas, repito, no solo es, ¿verdad?, hacia Dios, sino también hacia la comunidad, ¿sí?, hacia los creyentes. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla acerca de la sujeción, empieza, antes de hablar acerca de la sujeción de la esposa al esposo, empieza diciendo, estén sujetos todos. Todos. La iglesia opera bajo sujeción. Todos estén sujetos unos a otros. Y eso es importante. Porque cualquiera puede señalar si está pecando, quien sea, puede señalar, en el buen sentido lo digo, por supuesto, un hermano está pecando. Y el deseo en el corazón de todos es que Dios sea glorificado y que cada uno de nosotros crezcamos. Y si hay algo en donde estamos flaqueando, bueno, que el Señor nos ayude. Para eso estamos todos y ahorita vamos a ver, porque precisamente somos llamados a una comunidad, ¿sí?, a una familia. John Stott es un teólogo. Él destaca la importancia de la transparencia en el ministerio.
Stott comenta que la rendición de cuentas fomenta la confianza y la cooperación en la comunidad cristiana, siendo esencial para un ministerio saludable y efectivo. Hay iglesias en donde los ministerios operan como mini iglesias. O sea, el liderazgo de jóvenes totalmente ajeno y ausente al pastor. El grupo de alabanza totalmente ajeno, ¿verdad? Independiente a la visión de la iglesia. El grupo de niños, o sea, así no debe de ser. No. Y cada uno tiene sus propias características, ciertamente, porque hay diferentes, ¿no?, habilidades, cualidades. Cada ministerio tiene sus propios tintes, ¿sí? Sin embargo, todos deben de conformarse a una misma unidad y todos debemos de estar unidos totalmente, ¿no? Y cada uno de los ministerios siendo parte unos a otros, ¿no? O sea, por ejemplo, el ministerio de niños, vemos que se procura que los papás siempre estén presentes todo el tiempo, ¿no? Ahora que empezamos con jóvenes, adolescentes, de igual manera, ahí la libertad, vénganse, que estén presentes, porque al final entendemos que nosotros no somos responsables de la espiritualidad de sus hijos, sino ustedes. Solamente somos un apoyo. Juntos trabajamos en eso y brindamos herramientas, pero no es nuestra responsabilidad. No lo es, ¿no? Yo antes escuchaba, pero ya me pasó, ¿no? Hace varios años, cuando estábamos en el otro local, ¿no? Pastor, aquí le traigo a mi hija para que la regañe, porque anda muy mal, no quiere leer la Biblia. Regáñele usted, póngale a leer la Biblia usted, si no le hace acuso a usted, ¿por qué me va a hacer caso a mí, no? No funciona así. Sí. Entonces, dice, ¿no?, y la narrativa que tanto el apóstol Pablo como Bernabé regresan a Antioquía, ¿sí?, de Siria, y reúnen a la iglesia para informar sobre su viaje misionero, ¿sí?, para rendir cuentas, para decirles qué es lo que había pasado, cuáles eran sus impresiones, qué Dios les había hablado, todo lo que vivieron, rendir cuentas, ¿sí? Y este acto de rendición de cuentas muestra su respeto y su responsabilidad hacia la comunidad que los había enviado, ¿sí? Entonces, en el ministerio moderno, ¿no?, es decir, en la actualidad, el ministerio, esto es muy importante, es una práctica crucial que debemos cada uno de los que estamos sirviendo llevar a cabo, todos, ¿verdad? Los líderes deben mantener esa comunicación abierta de todos los aspectos, tanto de arriba hasta abajo, ¿verdad? Todos. Así como en este caso ustedes tienen un pastor de entrada, yo también tengo uno, mi pastor tiene otro y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esto, mis amados, no solo fortalece la confianza dentro de la comunidad, sino que también proporciona una oportunidad para recibir una retroalimentación y un apoyo y, por supuesto, una exhortación y correcciones, porque ninguno estamos exentos de errar, ninguno. Aquí ninguno es perfecto, ¿sí? Y teniendo esta relación, ¿sí?, pudiendo hablar de esta manera, teniendo esta comunicación, bueno, se da, ¿verdad?, o se presta por la gracia del Señor para que podamos ajustar muchas cosas. Punto número 2, reconocimiento de la obra de Dios. Creo que esto en la actualidad es uno de los puntos que no sobresalta, ¿verdad?, en la gran mayoría. Vemos muchos hombres que se adjudican si hay algún don, si hay alguna manifestación, ¿verdad?, y muchos de ellos terminan llevándose la gloria. Alguien por ahí decía, Dios a mí me dijo, la fama es tuya, la gloria es mía. No, y se atreven a decirlo, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. No, tanto la gloria como la fama y todo es de Él. Todo es de Él, nada es nuestro, absolutamente nada, ¿sí? Todo es de Él. Los apóstoles atribuyen su éxito a Dios, no a sus propios esfuerzos. Esa actitud de humildad y reconocimiento de la gracia divina debe ser una característica en cada uno de nosotros, mis amados, como servidores, en el área que estemos, en donde sea.
desde tocar un instrumento, enseñar o mover una silla. Pero en todas las áreas, que siempre la gloria sea para Dios, no nuestra. Sí, no nuestra. El apóstol Pablo más adelante, fíjese, le dice a los corintios: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Porque había quienes decían: yo soy team Apolo, yo soy team Pablo, yo soy team Cefas. Y el apóstol Pablo dijo: a ver, tranquilos. No. Y fíjate lo que dice: así que ni el que planta es algo, es decir, ni Apolo es algo, ni el que riega, ni uno ni el otro, sino Dios, quien da el crecimiento. Si yo he hecho algo en esta obra, o pueden reconocer algo en esta obra, no es nada. No es nada. El importante aquí es el Señor, que es el que da el crecimiento. Así que déjense de tonterías. Y desgraciadamente hoy en día vemos un montón de ministerios que están cimentados sobre el nombre de un hombre y no sobre la gloria de Dios. Sí. Y bueno, en gran parte es porque muchos quieren eso, ¿verdad? Que no sea así aquí, no en ninguno, sí, no en nadie. Todo lo que podemos hacer, ya sea mucho o poco, sí, es para la gloria de Dios, por su gracia, nada más, sí, por su gracia. Entonces, ese pasaje refuerza la idea de que el éxito en el ministerio no se debe a los esfuerzos humanos, no se debe a nuestra posibilidad, porque puedo o porque no puedo, sino a la intervención de Dios. Todo es por Él, sí. Entonces nosotros vemos como la misión en ese sentido, la expansión de la iglesia primitiva, bueno, todo esto fue posible gracias a la obra soberana de Dios. Los apóstoles siempre reconocieron que su labor era solo efectiva debido al poder y a la gracia de Dios. Hay una responsabilidad, sí, pero toda la gloria es para Dios. Hay un esfuerzo, sí, pero toda la gloria es para Dios. Porque al final, mis amados, bueno, estamos vivos precisamente porque Él quiere. No. Jonathan Edward, en su sermón de Pecadores en manos de un Dios airado, parafraseando, voy a decirlo, pero él decía: oh pecador, dice, no has entendido que pendes de un hilo, y que en el momento en que Dios quite su mano de misericordia y gracia, dice, vas a caer. La razón por la cual estamos aquí es por su gracia. Es por su gracia. ¿Sí? Entonces, repito, esta actitud de reconocimiento constante, mis amados, a la obra de Dios, debe ser un principio recto, ¿verdad? Una línea en todo ministerio en la iglesia, en todo, no solamente los de la alabanza. De repente los de la alabanza, ¿verdad?, son los más criticados, ¿no? Son los que más se ven, pero todos se pueden estar gestando en el corazón un montón de cosas, ¿no? Y tengamos cuidado con eso. Entonces, cada servidor del evangelio debe recordar siempre que cualquier éxito o avance en su labor no es debido a sus habilidades, no es debido a sus esfuerzos, sino a la gracia y el poder de Dios. Y una correcta actitud de cara a esto nos librará de arrogancia, de soberbia y de mucho cochinero que puede estarse gestando en el corazón. ¿Sí? Hace unos días veía un video de cómo hay áreas en el cuerpo que están predispuestas para el hongo y para bacterias, ¿no? Y precisamente porque son zonas húmedas y crean un ecosistema propio para ello. Y cuando yo lo leía, yo decía, mira, así es el corazón. Es decir, el corazón desarrolla o hay, ¿verdad? Está predispuesto a que se gesten todos esos pecados, ¿no? Como el orgullo, la soberbia, la vanagloria. Pero es importante, mis amados, que nosotros todo eso lo estemos llevando constantemente al Señor, ¿no? El doctor hablaba, el doctor hablaba de un cuerpo regulado, ¿no? Es importante poquita más humedad, poquita menos humedad, resequedad, ¿no? Entonces a mí me venía a la mente, bueno, el corazón también así, ¿no? Está predispuesto a que se geste todo este tipo de cosas, ¿no? La vanagloria, ¿no?
el orgullo, el que me vean. Entonces, la gloria para el Señor. El reconocimiento de la obra de Dios nos lleva a despojarnos de todo mérito. ¿Sí? Nos lleva a fomentar la humildad y la dependencia continua de Dios. Si yo ya sé, dejo de depender de Dios, ¿no? Pues alguien por ahí me dijo, cuídate cuando aprendas a hacer las cosas. Cuídate cuando aprendas a ministrar, cuídate cuando aprendas a predicar, cuídate cuando aprendas a hacer las cosas. Porque muchas de las veces lo hacemos en nuestra posibilidad, porque sé hacerlo, pero en una dependencia de Dios. Cuidémonos cuando podamos hacer eso y no dependiendo del Señor, ¿no? Entonces, necesitamos crecer en esa parte. Punto número 3, la incorporación de nuevos creyentes, ¿no? En este caso, en el texto hablamos acerca de gentiles, ¿sí? La inclusión de los gentiles muestra que el evangelio es para todos. La iglesia debe estar abierta a todas las personas sin importar su origen o su antecedente. Y ahorita voy a explicar un poco eso, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice ahí en Efesios capítulo 2, en el versículo 14 al 16, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, está hablando acerca de los gentiles y de los judíos, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Debemos de entender esto. Ciertamente nosotros no tenemos ese problema porque no somos judíos, ¿sí? Nosotros, quizá para nosotros no es tan trascendente como lo estaba haciendo para ellos, pero debemos de entender que las prácticas de los gentiles eran muy distintas a las prácticas de los judíos. Los judíos, aun cuando había arrogancia en el corazón, sus prácticas de cara por la religión que llevaba, ¿sí? Bueno, eran muy distintas a lo que hacían los gentiles. ¿Me explico? Es decir, muchos de los gentiles venían de prácticas en donde se movían a través de orgías y cosas muy fuertes. Adoraban ídolos, comían acerca de eso, festividades terribles. Los judíos no, ¿me explico? Y venían en ese contexto, entonces para ellos era muy complicado poder estar a un lado de ellos y adorar a Dios. Pero bueno, el Señor hizo la obra. Ahora, trasladémoslo a este tiempo. Sí. Mis amados, pues hay muchos afuera que viven de una manera muy desordenada. Iglesia, pregunto, ¿qué pasará cuando entre por esa puerta algún transexual? No un afeminado, alguien que yo creo será, no será. No, un transexual, quizás operado, con un aspecto evidente. ¿Cómo reaccionaremos? Esa es una muy buena pregunta. Desgraciadamente debo decir que muchos de nosotros haremos prejuicio. Muchos de nosotros vamos a señalar. Y muchos de nosotros, como los judíos en ese tiempo, intentaremos prohibir que entren a nuestros templos porque no son buena influencia para nuestros hijos, porque no son ejemplo para nuestros niños. Ahora, con esto yo no estoy hablando de subsidiar negligencias. El asunto de ellos es que su pecado es muy evidente, pero es igual de malo que ver pornografía. Y tú estás aquí. Es igual de malo que el chisme. Y tú estás aquí. Es igual de malo que la falta de perdón, que el orgullo, que la blasfemia, etcétera, etcétera. Y estás aquí y no se te ha corrido. Entendemos que las implicaciones del pecado es muy distinta. Pero como iglesia son cosas que nosotros debemos de empezar a atender. ¿Qué va a pasar?
Si una persona con un aspecto físicamente en esa condición se para a un lado de mi hijo a aplaudir y levantar las manos, ¿qué puede pasar? Sí. Definitivamente no somos una iglesia que tolera eso como ningún otro pecado. ¿Me explico? Entendemos que a la luz de las Escrituras eso está mal, no es bueno. A Dios no le agrada eso, es pecado, es reprobable, es abominación, así como todos los otros pecados que mencionamos. Sí. Y por supuesto que de acá jamás se dará un mensaje que diluya esa verdad, pero sí se buscará el hecho de que se arrepientan de sus pecados. Sí. Pero así como tratamos cualquier otro pecado, se debe de tratar ese también, en amor. Y mucho tendrá que ver con la disposición de la persona que llegue. Porque tampoco es como que así soy, así me tienen que aceptar y háganle como quieran. Lo mismo será para el adúltero, lo mismo será para el fornicario y lo mismo será para cualquiera que venga gritando su pecado, sintiéndose orgulloso de él. ¿Me explico? Son dos cosas distintas. Si viene para ser restaurado o restaurada, bienvenido, bienvenida. Que este sea un lugar en el que pueda sentirse seguro o segura. ¿Me explico? Son dos cosas distintas. Sí. Pero tampoco aquí subsidiamos el hecho de me siento orgulloso de mi pecado, ¿no? Ahí Dios nos dará la gracia. Pero es importante, familia, que pensemos, porque ya estamos en esos tiempos. No es como que un día pasará. No, está pasando. Está pasando ya. ¿Sí? Entonces, la inclusión de los gentiles en la fe cristiana fue un hito significativo en el ministerio de Pablo y Bernabé. Y ese ministerio empezó por Jesús. ¿Recuerdan los fariseos cómo señalaban a Jesús? Oye, pero te sientas con prostitutas, comes con pecadores. Ahora, Jesús no consentía el pecado, pero les enseñaba. Entendamos el énfasis del mensaje, la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. El amor por el perdido. Sí. La iglesia debe ser un reflejo de esta verdad, abriendo sus puertas en ese sentido a toda persona sin distinción de raza, de cultura o antecedentes, porque también usted y yo tenemos antecedentes, ¿verdad? Tenemos cola que nos pisen, pero gracias a Dios que el Señor no nos ve por lo que fuimos, sino por lo que somos. El enemigo sí, el enemigo nos llama por lo que fuimos, pero Dios no. Eso es una bendición, ¿sí? Entonces recordemos, mis amados, que el mayor problema del judaísmo era en ese sentido, ¿no? Un sentido de superioridad. Ellos se creían superiores a los gentiles. Jesús se encargó de exponer sus pecados íntimos, ya que ellos solamente sobreexaltaban aquellas cosas que se miraban a simple vista. Pero Jesús les dijo, no, si ahí también hay pecado, nomás que lo ocultas. Sí. Punto número 4, y es el fortalecimiento de la comunidad local. Sí. Después de su viaje, el apóstol Pablo y Bernabé permanecen un tiempo considerable en Antioquía. Ahora, ¿por qué es así? Bueno, seguramente fortaleciendo a los discípulos, fortaleciéndose también ellos, ¿verdad? Y esto subraya la importancia del discipulado y el apoyo continuo dentro de la comunidad cristiana. Sí. Y esto es importante, por ejemplo, citando a John Stott, él decía en su comentario sobre el libro de los Hechos, dice que la misión de la iglesia no es solo alcanzar a nuevos convertidos, sino también fortalecer y edificar a los creyentes existentes. Miren, por un lado, ahorita lo comentamos Bogdan y yo en la oficina, pero por un lado, y así somos, ¿no? Así somos como humanos. Solemos correr de un lado y luego nos desviamos hasta el otro lado, ¿no? Pero por un lado están las iglesias
que sobreenfatizan en ir y predicar el evangelio y constantemente, y hoy no vamos a tener predicación y nos vamos a salir afuera, ¿verdad? A hacer proselitismo y a veces la gente va y ni siquiera sabe qué predicar, ¿no? No digo que todos, estoy hablando de los extremos, ¿no? Y la gente ni siquiera puede defender su fe, ni sabe por qué Cristo murió por ellos, o sea, ni siquiera saben si son salvos o no, si han nacido de nuevos o no, si son nacidos de nuevos o no, ¿no? Y está ese sobreénfasis, ¿no? Y por el otro lado están las iglesias en donde se puede caer, en donde todo es para adentro, todo es para adentro, todo es para adentro y todo es para adentro, y no prediques, y no prediques, y no, ¿no? Y no tanto que no se diga, sino hay un sobreensimismamiento, ¿no? Necesitamos ser balanceados. Necesitamos ser balanceados. Porque tenemos claro a la luz de las Escrituras que tenemos que predicar la palabra. Y no solamente de los púlpitos para dentro de la iglesia, sino afuera. Es empezar a discipular. De repente decimos, no, sí, le voy a predicar, le predico a alguien y ve a la iglesia para que el pastor siga predicándote. Predíquele usted, discípele usted, haga discipulado. Vaya a su casa, que le cierren la puerta 2 o 3 veces en su cara. Invítenle un café, invierta tiempo, invierta dinero. Ya después lo invita a adorar a Dios. Y que se goce junto con todos los santos. Pero hagamos nuestro trabajo como iglesia. Vayamos, prediquemos, anunciemos las buenas nuevas. Hermosiemos nuestros pies, como predicamos, hablábamos hace 2 o 3 semanas, ¿no? Hagamos nuestra labor, mis amados. Eso es importante. Bueno, es que el pastor no ha dicho, entonces no puedo ir a predicar. No, ve y hazlo. Háganlo. Y prediquen bien. Prepárense bien. Por algo aquí procuramos que haya buen sustento, buena palabra, para que no anden predicando mentiras. Para que no confundan a la gente, para que no engañen a la gente. Hagamos nuestra tarea, ¿no? En ese sentido, Stott hablaba acerca de ese balance, ¿no? Acerca de tenemos que retroalimentarnos, prepararnos, crecer, madurar e ir a predicar el evangelio. Jesús estuvo 3 años con sus discípulos. 3 años, día y noche. 3 años. Y hubo muchas cosas que ellos fueron aprendiendo con la ayuda del Espíritu Santo. De hecho, cuando fue el día decisivo de su muerte, todos salieron corriendo. Uno se quedó ahí con su madre, ¿no? Pero lo que voy es que fueron 3 años. Entonces, digo, es un ejemplo, ¿verdad?, de paciencia. ¿Cuánto tiempo, Señor? ¿Cuántas horas? ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuál es el modelo? Pastor, ¿cuántas horas tengo que invertirle a mi discípulo? Pues pregúntale al Señor, que le invirtió 3 años, día y noche. No sé, el tiempo que sea necesario. Me acuerdo en una ocasión, platicando yo con el pastor Raúl, quejándome de una persona al cual estaba teniendo consejería. Yo le decía, híjole, es que ya me tiene hasta ¿no? cansado, brother, no entiende. Y yo recuerdo que le dije, ¿qué tanto? O sea, ¿qué tan paciente tengo que ser? Y recuerdo a Raúl mirándome, pues él lo conoce, ¿no? La mayoría está alto, y me volteé y me dice, ¿qué tan paciente ha sido Dios contigo? No. ¿Qué tan paciente ha sido Dios conmigo? ¿Qué tan paciente ha sido Dios contigo? ¿Hasta cuándo? El tiempo que sea necesario. Hasta donde Dios quiera. Y llegará el momento, lo he experimentado, en donde Dios te diga, ya, da espacio. Ya. Tiene que aprender a depender. Porque tampoco se trata de hacer una codependencia. No, a veces, y hay que tener cuidado con eso.
Sobre todo si nuestra tendencia es, si quieres manipular, ¿verdad? Y no comas esto, y no hagas esto y así. No, tener mucho cuidado siempre. No, dando una distancia. Apelando a la obra de Dios. Porque es Dios quien hace la obra, no nosotros. Nosotros no convencemos a nadie y no pretendemos convencer a nadie. Es Dios quien debe de hacer la obra. Sí. Entonces, la palabra señala, mis amados, de nuevo la importancia, ¿no?, de la rendición de cuentas y la comunión en la iglesia. Cómo todo esto se desenlaza desde un retorno a aquellos que un día salieron a trabajar, ¿no? Todo esto es llegar y decir, vamos a ponernos a cuentas, ¿no? Vamos a explicar las maravillas del Señor y vamos a hablar acerca de eso. Entonces, podemos ver que el regreso de Pablo y Bernabé es un modelo de cooperación y comunicación dentro del cuerpo de Cristo. Pablo, entendiendo la correcta operación de la iglesia, les enseña a los hermanos de Éfeso. Y en Éfeso 4, del 11 al 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Jamás ninguno de estos ministerios operará para un bien propio, para señorearse, para sacar provecho propio. Ninguno, para enriquecerse a costa de ninguno. El fin es perfeccionar a los santos. Sí, perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿A qué ministerio se refiere? ¿A qué creen? La predicación del evangelio. Sí. ¿Me ayudas, Víctor? Por favor. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe, es decir, que haya un mismo sentir y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cada creyente es una parte importante en la comunidad. Todos, mis amados, todos. Ninguno es indispensable, ninguno somos indispensables, pero el apóstol Pablo dijo que éramos necesarios. Para vivir, ¿el brazo es indispensable? Para vivir, ¿no? Podemos vivir sin brazo. Pero qué necesario es. ¿Cierto? ¿Qué necesario es? No es indispensable, pero es necesario. Digo, esto es para que nosotros ubiquemos, ¿sí?, lo relevante que es cada miembro del cuerpo de Cristo. Cada miembro del cuerpo de Cristo. Sí. Cada creyente es una parte importante en la comunidad, aportando y dando gracia lo que de gracia ha recibido. ¿Qué puedo dar? Lo que he recibido por gracia. Sí. Entonces, todos estando sujetos unos a otros con un mismo fin, en un mismo propósito. Entonces, este pasaje resalta la importancia de los diversos roles en la iglesia para la edificación y la fortaleza de cada creyente, porque es importante que seamos edificados y fortalecidos. Pero ¿cómo lo vamos a lograr, mis amados? Bueno, conviviendo unos con otros, porque no es lo mismo lo que le dio a usted el Señor que lo que me ha dado a mí. Dios le ha dado ciertos dones y hay virtudes en usted que yo no tengo. Y la iglesia necesita de eso. Repito, el apóstol Pablo habla acerca de cuán necesario es. Ahí en 1 Corintios capítulo 12 dice que todos los miembros somos necesarios. Sí. Entonces, la edificación de la iglesia local es una tarea continua. El discipulado, la formación espiritual, todas estas son cosas esenciales para una iglesia sana. Y ovejas sanas paren ovejas sanas. Sí. Por eso es importante que pongamos pastos verdes, porque las ovejas comen pastos verdes. Si nosotros ponemos basura aquí, ¿sabe quién van a andar por acá? Chivas, cabras. Las cabras comen basura.
las ovejas no. Que Dios nos ayude a proveer pastos verdes, sí, para que quienes se alimenten aquí sean ovejas y no chivas. Por eso del rebaño sagrado, eso es una blasfemia, mis hermanos. Entonces, después de su viaje, el apóstol Pablo y Bernabé permanecen en Antioquía, dice, mucho tiempo con los discípulos. Este tiempo de permanencia no fue solo un periodo de descanso, sino una oportunidad de fortalecer a los creyentes locales. En el ministerio actual es vital invertir tiempo y recursos en el discipulado y la formación continua a los creyentes. Esto incluye la enseñanza bíblica, la oración, el compañerismo, la capacitación para el servicio. Repito, una iglesia fuerte y bien discipulada está mejor equipada para cumplir la gran comisión y para enfrentar los desafíos del mundo actual. Sí. Entonces, por un lado, yo deseo, ¿verdad?, con mi corazón, que esta iglesia sea una iglesia balanceada, esta congregación. Que por un lado no cometamos el error de ensimismarnos y de solamente estarnos llenando de conocimiento y conocimiento y conocimiento, sino que vayamos a predicar el evangelio, porque de eso se trata. Ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. No es solamente para retener. Y desgraciadamente, repito, estamos dispuestos a invertir tiempo y recursos en algo que viene para mí, pero ignoramos mucho las cuestiones de misiones, ¿verdad? O gente que está afuera y que hay necesidad. No. Pues creo que es importante que como congregación, y esto no solamente es una tarea para quienes estamos acá al frente, sino todos, que oremos, ¿no? Y por eso se los pido y se los he pedido muchas otras veces y lo seguiré haciendo. Oren por nosotros. Oren por nosotros. Que Dios nos guíe, que Dios nos dé la sabiduría, que Dios sea el que nos dirija. Porque buenas intenciones, muchos podemos tener buenas intenciones, pero no queremos ser bien intencionados. Queremos ser guiados por Dios, ¿sí? Y que a la luz de las Escrituras nosotros podamos sujetarnos y que podamos decir, sí, Señor, si aquí nos hemos quedado cortos, Señor, que podamos avanzar y que podamos crecer y que podamos ser obedientes. ¿Sí? ¿Acepta el reto? Sí, de orar por nosotros. Nosotros lo hacemos por ustedes, créanos. ¿Sí? Bueno, pues damos gracias a Dios. ¿Sí? Señor, muchísimas gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas, porque nos muestras, Señor, tu bondad y cómo es la manera correcta de operar en la iglesia. Hay cosas en las que nosotros podemos creer que estamos haciendo bien, pero Señor, tú eres certero y eres agudo y sabes, Señor, cómo llevarnos a la corrección y yo ruego para que en cada uno de nosotros, en cada uno de los servidores y aquellos que pertenecen a Casa de Oración La Paz, Señor, haya esa sensibilidad y aún esa disposición para ser corregidos, Señor, y que vivamos conforme a tu voluntad. Señor, líbranos de ser guiados por pensamientos humanos. Líbranos de ser guiados, Señor, y encaminados por buenas intenciones. Líbranos de eso, por favor, Señor. Y ayúdanos, porque queremos ser guiados por ti en todo sentido, en todas las áreas, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy hemos visto tu mano, hasta el día de hoy hemos visto tu favor, tu misericordia, y estamos agradecidos con eso, Señor. Tú eres el único digno de gloria, eres el único digno de recibir honor, Señor, porque sabemos que tú eres el que has hecho todo. Y te damos gracias por eso, Señor. Nos despojamos de todo aquello que puede robarte la gloria, Señor. Y toda te la damos a ti, porque tú eres el único que la merece, Señor.
Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a dar respuesta a tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de pasar al tiempo de oración, yo quiero hacer algo especial. Pueden sentarse, sí, unos minutos nomás. El día de ayer me habló mi hermano José Salgado, ¿no? Compartiéndome una noticia, y me alegré mucho con él, y yo quiero que usted también se alegre junto con ellos. Y yo le comenté que si podían pasar a compartirlo con nosotros, ¿no? Este testimonio de parte del Señor, y quiero invitarlos a que pasen, por favor. Gracias, Maito. Voy a dejarles el micrófono. Ustedes platíquenos y compártanos. ¿Quién? Buenas noches a todos, hermanos. Pues como ustedes saben, de recién que llegamos aquí a La Paz, mi esposa comenzó con algunos problemas. Ya habíamos batallado en algún momento con el cáncer, por eso fue la amputación de su pierna y estuvo en quimioterapias porque subió pulmones. Ha estado en control únicamente, gracias a Dios. El Señor ha sido bueno con nosotros y ha permitido que únicamente se mantenga en control. El cáncer en pulmón está, los nódulos o células, pero están como apagados, dormidos, y así se han mantenido, gracias a Dios. Cuando llegamos aquí pensamos que se había reactivado porque comenzó a tener muchos problemas, mareos, náusea, y bueno, pues detectaron un tumor en el cerebro, una reactivación en el cerebro, y estuvo bajo radioterapias. Logró restablecerse otra vez y ha estado manteniéndose bien. En revisión, el día viernes tuvo una tomografía, nos entregaron resultados el día de ayer, el día lunes, y pues bueno, para la gloria de Dios, el médico no daba crédito a lo que ya no sabía cómo decirlo, pero en concreto es que el tumor desapareció por completo. No hay un rastro, solamente dice que se ve una ligera mancha como una cicatriz cuando uno se corta. Eso es lo único que queda en su cerebro. Estaba impactado el médico, obviamente nosotros también, pero en sí eso es lo que queríamos compartirles, ¿no? El Señor nos ha permitido pasar una vez por una situación en la que la fe ha sido probada y nos ha dado la oportunidad también de compartirles de su grandeza y su misericordia en nuestra vida. ¿Quieres compartirles algo? Y pues no es solo eso, sino que está la confianza, en quién ponemos nuestra confianza, en quién estamos, ahora sí que en manos de quién estamos, y estamos aquí para dar la gloria a Dios. A través de nuestras vidas, darle la gloria a Dios. Y Él se glorifica todo el tiempo. Si es que muchas veces pensamos en que no podemos, yo ya no quiero seguir, ya no quiero estar, no quiero vivir, pero ahí el Señor nos prueba. Y es la confianza en quién estamos. Dice en Proverbios, ¿no?, que cuando la promesa tarda, el corazón se entristece, pero pues a veces se oye trillado el decir los tiempos del Señor son perfectos, y así es, ¿no? Y no solo los tiempos, sino la voluntad es perfecta, ¿no? Y sea como sea, pues el aprender a vivir en el agradecimiento de lo que estamos viviendo, en el momento que estemos viviéndolo, es lo que nos da
el Señor para enfrentarlo y gozarnos en ello, para alcanzar, sea cual sea su voluntad, gozarnos en ella. Lo apagué para que no estuviera, que pudiéramos gozarnos con ellos. La palabra de Dios nos enseña que debemos de gozarnos con los que se gozan. Hay momentos en el que vamos a llorar con los que lloran, pero este es un momento de gozo, ¿sí? Y doy gracias a Dios porque solamente su palabra puede dar ese entendimiento de decir: Señor, tú eres perfecto independientemente de lo que vaya a suceder. Hoy doy gracias a Dios porque no es ese tumor en mi cabeza, ¿no? Y bueno, cuando me lo compartió, yo me alegré un montón. Lloré en el teléfono junto con él. Le dije: mi hermanito, compártelo con la iglesia, por favor, que como iglesia podamos gozarnos junto con ellos y que podamos darle la gloria al Señor, que es precisamente lo que estábamos viendo ahorita. Se trata de Él. Él hace lo que Él quiere, ¿verdad? Y todo lo que lo hace bien, porque Él es bueno, ¿sí? Así que damos gracias a Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? ¿Sí? Señor, gracias por tu obra, Señor. Por favor, extienda su mano y vamos a orar por ellos. Señor, muchísimas gracias por la vida de mis hermanos, por sus hijos. Gracias, Señor, porque a través de ellos tu nombre es glorificado y porque permites que podamos gozarnos, Señor, por esta obra tan maravillosa. Más allá, Señor, de una sanidad en el cuerpo, yo glorifico, Señor, esa paz y esa fe, esa confianza que hay en sus corazones. Eso solo es una obra tuya, Señor. Pues tú, Señor, prometes dar paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, aquel que no te conoce creerá que esto es una locura y que es una tontería, Señor, pero en ti estamos seguros, Señor. Y podemos gritar a los cuatro vientos que tú eres bueno, Señor, y que todo lo que proviene de ti es perfecto y es bueno. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.